Prime Minister Mark Carney will make his second trip to the American capital on Monday, even with the United States in the middle of a government shutdown, where he'll hold meetings at the U.S. Capitol and at the White House, his second since he took office. And it comes at a moment where trade tensions between the two countries remain at a steady boil. Joseph Steinberg's a professor with the University of Toronto's Economics Department. Great to chat with you this morning, Joseph. We don't know the exact details of the Prime Minister's agenda, but the free trade agreement between Canada, the U.S. and Mexico, which is up for review next summer, will likely be a part of the conversation. Now, the U.S. ambassador to Canada has said an extension isn't likely, but that doesn't mean that USMCA or CUSMA is ending, correct? Algunas alineaciones comerciales pierden su estabilidad no por fallos técnicos, sino por cambios en el comportamiento estratégico de los implicados. En marzo de 2026, un informe interno de la representación comercial de los Estados Unidos alertó discretamente sobre la posibilidad de que Canadá no manifestara interés en renovar su participación en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, en la revisión prevista para el 1 de julio. El documento no adoptaba un tono alarmista, pero esbozaba un riesgo estratégico real: la retirada de uno de los pilares del bloque económico norteamericano por decisión unilateral de un aliado histórico. Esta hipótesis, que hasta hace poco era considerada remota por los analistas institucionales, pasó a ser discutida en sesiones técnicas restringidas por miembros del Comité de Finanzas y del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El cambio de escenario no comenzó con una declaración oficial. Se reveló a través de una serie de indicadores. En febrero, el flujo de turistas canadienses a Estados Unidos cayó un 40% en relación con el mismo período del año anterior. Las encuestas de opinión registraron que más del 60% de los canadienses tienen la intención de evitar viajar al país a lo largo del año. El dato no es solo económico. Apunta a una erosión de la confianza entre fronteras que, hasta entonces, se consideraban las más integradas del continente. Esta contracción turística, estimada en pérdidas superiores a $4,000 millones anuales para la economía estadounidense, afecta directamente a sectores como la hostelería, la restauración y el comercio en las regiones fronterizas. El deterioro no se produjo en el vacío. La imposición de aranceles del 25% sobre los productos canadienses, las declaraciones públicas sobre una posible anexión territorial y las nuevas exigencias de control migratorio, como el registro y la toma de huellas dactilares, conforman un conjunto de medidas adoptadas en los últimos meses por la administración Trump, que han modificado la percepción de normalidad institucional entre ambos países. La respuesta canadiense, aunque discreta, ha sido meticulosamente articulada. Bajo el liderazgo de Mark Carney, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para diversificar sus asociaciones comerciales, acelerar la integración interna de su mercado nacional y ampliar los acuerdos estratégicos con la Unión Europea y los países de Asia-Pacífico. La cláusula de revisión del acuerdo trilateral, conocido como USMCA en Estados Unidos y CUSMA en Canadá, permite que cada 6 años cualquier país solicite la renegociación o se retire formalmente. Aunque el tratado tiene vigencia hasta 2036, el punto de inflexión se acerca. Las acciones canadienses indican que, esta vez, el proceso de revisión no será meramente protocolario, y esto no ha pasado desapercibido para los representantes del sector productivo estadounidense. En audiencias celebradas en Washington, los líderes de las cadenas agrícolas e industriales alertaron sobre los riesgos sistémicos de un posible colapso comercial. El representante del sector hortícola, por ejemplo, indicó que miles de granjas familiares no sobrevivirían a las nuevas barreras comerciales. Este tipo de posicionamiento
procedente de sectores tradicionalmente alineados con el Partido Republicano, indica que las implicaciones van más allá de las disputas políticas. Están en juego estructuras productivas que dependen del libre tránsito de mercancías, la previsibilidad normativa y la coordinación regional. La reacción empresarial se produce en paralelo a la inercia política, creando un desajuste entre las alertas técnicas y la conducción de la política exterior. El vaciamiento de la confianza mutua comienza a producir efectos acumulativos que, de mantenerse, hacen cada vez más improbables las reversiones. Por eso, este canal se dedica a seguir de cerca los acontecimientos institucionales. Al identificar señales anticipadas y cruzar información técnica con decisiones estratégicas, buscamos ofrecer una lectura más amplia de lo que realmente está en juego. La situación actual no está marcada por un evento aislado, sino por una secuencia coherente de señales institucionales. El acercamiento entre Canadá y Europa, la consolidación de alianzas con países del Pacífico y la reorientación de las políticas comerciales internas sugieren que Ottawa no solo está reaccionando a las presiones, sino que está diseñando un nuevo eje de posicionamiento internacional. Este movimiento tiene el potencial de reconfigurar los patrones consolidados de interdependencia económica en América del Norte. A partir de ese momento, el enfoque se desplaza de la percepción bilateral a los mecanismos institucionales que sustentan el acuerdo comercial en cuestión. La cláusula de revisión periódica prevista en el TEMEC no es un detalle técnico. Funciona como una válvula de escape institucional que permite reequilibrar las expectativas y corregir las asimetrías percibidas por las partes. Sin embargo, en esta ocasión, el instrumento de revisión se está activando en un contexto de desconfianza acumulada, presiones sectoriales crecientes y reconfiguraciones geopolíticas simultáneas. Y esto altera sustancialmente el posible resultado del proceso. Entre los agentes que han comenzado a seguir con renovada atención el comportamiento canadiense se encuentran las oficinas de análisis legislativo de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Los informes confidenciales emitidos por estas estructuras señalan que la construcción de alternativas comerciales por parte de Ottawa no se limita a intenciones políticas. Se trata de un rediseño activo de las dependencias estratégicas, basado en acuerdos bilaterales y multilaterales ya en curso. La entrada formal de Canadá en el Programa Europeo de Defensa Estratégica, por ejemplo, fue interpretada por los analistas como una clara señal de que la confianza en las garantías tradicionales ofrecidas por Estados Unidos ya no se considera suficiente. En este contexto, los departamentos de Comercio, Agricultura e Industria del gobierno estadounidense han intensificado las consultas cruzadas para evaluar los impactos de una posible reconfiguración. En reuniones técnicas celebradas entre febrero y marzo, los representantes de estos sectores informaron de la dificultad de obtener respuestas claras de la actual administración sobre estrategias de contención de daños. El argumento recurrente presentado por interlocutores cercanos a la Casa Blanca es que la cuestión se resolvería mediante una nueva ronda de negociaciones, más acorde con la visión presidencial sobre los acuerdos bilaterales. Sin embargo, esta expectativa no encuentra respaldo en los datos recientes sobre el comportamiento internacional. Países como Japón y Alemania, por ejemplo, también han adoptado posturas más cautelosas en relación con los compromisos estratégicos con Estados Unidos, lo que sugiere que el desgaste no es aislado. Esta convergencia ayuda a comprender por qué los sectores industriales más integrados en las cadenas trinacionales se encuentran entre los más preocupados. Un estudio publicado por consorcios automotrices demostró que la imposición arancelaria actual
puede elevar hasta $12,000 el costo de producción de los vehículos fabricados bajo las reglas del USMCA. Esto se debe a que las piezas y los componentes cruzan las fronteras varias veces antes del montaje final. Cada paso sujeto a aranceles adicionales compromete el modelo logístico que sustenta la competitividad de los fabricantes de automóviles estadounidenses. El argumento no es ideológico, es operativo. En el sector agrícola, la situación es aún más delicada. Representantes de la Asociación Americana de Soja y del Consejo Hortícola del Noroeste informaron que los aranceles impuestos durante el primer mandato de Trump ya habían reducido drásticamente las exportaciones a México y Canadá. Según los testimonios presentados, una nueva ola de medidas de represalia podría hacer económicamente inviable la continuidad de miles de propiedades rurales. La combinación de altos costos, incertidumbre regulatoria y pérdida de mercados preferenciales es descrita por estos grupos como una amenaza existencial, no solo coyuntural. Ante este panorama, la actuación de los consejos empresariales y las cámaras sectoriales ha cobrado nueva relevancia. En marzo, una coalición informal formada por representantes de 53 entidades industriales y agrícolas, organizó una serie de reuniones con parlamentarios de ambos partidos, solicitando que el Congreso actuara de forma preventiva en el proceso de revisión del acuerdo. La solicitud no implica la revocación de medidas ejecutivas, sino la formulación de directrices legislativas que garanticen una previsibilidad mínima a las cadenas productivas afectadas. Se trata de un intento de activar los pesos y contrapesos institucionales antes de que la inestabilidad se convierta en estructural. Al mismo tiempo, observadores internacionales vinculados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos comenzaron a monitorear el comportamiento de Estados Unidos en el cumplimiento de los acuerdos multilaterales. Los informes preliminares indican que el país ha presentado fluctuaciones significativas en su previsibilidad regulatoria, lo que repercute directamente en los flujos de inversión extranjera. El índice de confianza institucional, calculado por empresas de riesgo político, registra una caída continua en las evaluaciones relacionadas con la fiabilidad comercial de la política estadounidense desde el tercer trimestre de 2025. Este conjunto de movimientos paralelos en los sectores productivos, los parlamentos y los observatorios internacionales sugiere que el proceso de revisión del TMEC en 2026 no se llevará a cabo únicamente bajo criterios comerciales. En la práctica, se ha convertido en una prueba de credibilidad institucional. El grado de compromiso del gobierno estadounidense con los principios de estabilidad, previsibilidad y respeto a los compromisos asumidos está siendo evaluado por múltiples actores. Y el comportamiento observado hasta el momento ha generado más incertidumbres que garantías. Por ello, este canal permanece atento a cada movimiento relevante en el escenario comercial e institucional. Al seguir los puntos de convergencia y fricción entre los actores involucrados, buscamos ofrecer una visión conectada de lo que está sucediendo, sin simplificaciones ni atajos interpretativos. La expectativa en torno a la revisión contractual en julio no se deriva únicamente de su contenido jurídico. Se proyecta como un termómetro de las relaciones hemisféricas y como una señal para el sistema internacional sobre el futuro de la cooperación económica multilateral. Canadá, al construir alternativas reales al acuerdo actual, ha aumentado su poder de negociación y reducido su dependencia. Ahora le corresponde a Estados Unidos decidir si pretende recuperar la confianza perdida o seguir profundizando un aislamiento progresivo que ya comienza a producir efectos económicos medibles.
existen diferentes opiniones sobre el grado exacto de distanciamiento de Canadá con respecto al acuerdo comercial que involucra a América del Norte. Interlocutores vinculados al gobierno de Mark Carney afirman que la estrategia de ampliar y diversificar los socios comerciales ya está en marcha desde hace más de un año, mientras que representantes del gobierno de los Estados Unidos siguen describiendo este movimiento como un recurso táctico destinado a fortalecer la posición canadiense en las negociaciones. El foco del debate va más allá de la medición de los impactos económicos inmediatos y se desplaza hacia una interpretación institucional más profunda, relacionada con lo que significa, en términos prácticos, perder la confianza operativa de uno de los aliados más predecibles de la historia comercial norteamericana. Los especialistas en derecho comercial internacional destacan que las normas relativas a la salida del acuerdo son deliberadamente ambiguas. Aunque formalmente cualquier país puede retirarse mediante notificación oficial, los efectos sobre las cadenas productivas integradas y los contratos a largo plazo no desaparecen con la simple sustitución de socios. Una ruptura de esta naturaleza produce consecuencias jurídicas, logísticas y normativas que se prolongan durante muchos años, incluso después de la firma de nuevos acuerdos. Los datos disponibles indican que el gobierno canadiense ya ha movilizado equipos técnicos internos para analizar la transición de las normas de origen, la reorganización de los flujos aduaneros y la compatibilidad de los tratados paralelos, especialmente con países de la Unión Europea y Asia. Este tipo de preparación sugiere que la hipótesis de salida no se limita al discurso político, sino que se está tratando a niveles técnicos que normalmente preceden a cualquier anuncio público. Los analistas de comercio internacional observan que este comportamiento apunta a una estrategia deliberada de reducción de riesgos futuros, en caso de que las negociaciones con Estados Unidos no avancen de manera satisfactoria. En esencia, Canadá se estaría estructurando para preservar la estabilidad incluso ante una posible salida. Al mismo tiempo, persisten interpretaciones más conservadoras. Parte de los expertos sostiene que el grado de interdependencia entre las economías es tan alto que una salida formal podría generar más costos que beneficios para Ottawa. Destacan que sectores fundamentales de la economía canadiense, como el automovilístico, el agrícola y el tecnológico, siguen dependiendo de manera significativa del amplio acceso al mercado estadounidense. La sustitución integral de este mercado por alternativas externas requeriría un complejo proceso de reconfiguración, posiblemente a lo largo de décadas. Según esta interpretación, la amenaza de retirada funcionaría principalmente como instrumento de presión, destinado a obtener una mayor previsibilidad y estabilidad institucional dentro del acuerdo existente. Hasta ahora no se ha llegado a un consenso. Los legisladores estadounidenses involucrados en la agenda comercial informan que la ausencia de señales consistentes por parte de la Casa Blanca ha aumentado la incertidumbre, no solo entre los socios extranjeros, sino también dentro de las propias agencias gubernamentales. Los técnicos del Departamento de Comercio expresan su preocupación por la falta de una orientación clara y coordinada para abordar la revisión del acuerdo ante la postura canadiense. Sin una directriz unificada, los análisis de impacto, las proyecciones económicas y las simulaciones regulatorias siguen desconectados entre sí. En este escenario, crece la percepción de que el aparato institucional de Estados Unidos está siendo sometido a una importante prueba de resistencia. A diferencia de las crisis abiertas, caracterizadas por rupturas abruptas, el momento actual se define por un desgaste gradual de la confianza, impulsado por gestos diplomáticos discretos y decisiones administrativas de baja visibilidad pública.
Este tipo de erosión institucional tiende a ser más difícil de contener, ya que sus efectos se acumulan silenciosamente hasta alcanzar una etapa difícil de revertir. Los investigadores especializados en gobernanza global señalan que movimientos como este suelen desencadenar reacciones en cadena. Cuando un socio históricamente cercano comienza a estructurar alternativas, otros países ajustan sus expectativas y reevalúan su nivel de exposición a los riesgos regulatorios asociados a Estados Unidos. Esta dinámica se observa en los foros multilaterales de comercio e inversión, en los que la previsibilidad del comportamiento estatal es uno de los principales criterios de confianza. La inestabilidad provocada por acciones unilaterales o por una retórica impredecible compromete progresivamente la capacidad de atracción institucional de Estados Unidos, con repercusiones que van más allá del comercio. La revisión obligatoria del acuerdo, prevista para el 1 de julio, pasó a representar más que un procedimiento contractual. Se convirtió en un punto de observación sobre cómo reacciona una potencia ante la necesidad de reconstruir relaciones o profundizar distanciamientos. Canadá llegará a las discusiones con una red ampliada de acuerdos, un apoyo interno consolidado y alternativas concretas. Estados Unidos, por su parte, se enfrentará a presiones de sus propios sectores productivos, de aliados atentos y de un historial reciente de enfrentamientos comerciales que han afectado a su imagen de socio fiable. A medida que se acerca esa fecha, la atención no se centrará solo en el resultado formal de la revisión, sino también en la forma en que se llevará a cabo el proceso. Las fallas de coordinación entre agencias, las dificultades de formulación estratégica y las vacilaciones políticas pueden tener un peso equivalente o incluso superior a las cláusulas del tratado. Lo que está en juego es la percepción internacional sobre la capacidad de Estados Unidos para cumplir sus compromisos y gestionar las alianzas construidas a lo largo de más de 3 décadas. Por esta razón, este canal sigue de cerca cada novedad de este proceso en curso. El análisis continuo permite identificar señales discretas de transformación institucional y ofrecer una lectura que va más allá del ciclo inmediato de noticias. Las decisiones relacionadas con acuerdos de esta naturaleza no se limitan a aspectos técnicos o comerciales, reflejan elecciones más amplias sobre el papel que Estados Unidos pretende desempeñar en un sistema internacional cada vez más multipolar. Las direcciones adoptadas en los próximos meses podrían redefinir no solo la relación con Canadá, sino también el propio patrón de confianza entre aliados que ha sostenido el orden económico estadounidense durante décadas.